Bienvenidos a Relatos de Terror, donde cada historia es un viaje a lo desconocido. Hoy le traemos la historia de La Doctora del Pueblo. Ruth había pasado los últimos años de su vida sumergida en libros, prácticas médicas y un sinfín de noches en vela, todo con un solo propósito: convertirse en una médica capaz de hacer la diferencia. Sin embargo, la realidad de la vida en la Ciudad de México, con su competencia feroz y salarios insuficientes, la dejó sintiéndose atrapada en un ciclo interminable de trabajo, sin la satisfacción de haber alcanzado su verdadero potencial. Cuando la oferta llegó, parecía ser la solución a todos sus problemas: un puesto en una clínica en un pueblo remoto del norte de México, con un salario que duplicaba lo que ganaba en la capital. Aunque la idea de mudarse a un lugar tan aislado le generaba incertidumbre, la perspectiva de finalmente tener los medios para pagar sus deudas y ayudar económicamente a su familia pesaba más. El viaje fue largo y tedioso, marcado por carreteras polvorientas que serpenteaban a través de paisajes desérticos, hasta llegar a las montañas nevadas que prometían ser su nuevo hogar. Al llegar, el pueblo le pareció detenido en el tiempo, con sus calles de tierra, casas de adobe y una tranquilidad que contrastaba fuertemente con el bullicio al que estaba acostumbrada. La clínica era modesta, una estructura de una planta con paredes blancas desgastadas por el sol y una pequeña placa de madera que anunciaba su propósito. Detrás, su nueva casa, una construcción similar, aunque con toques que intentaban hacerla sentir más acogedora. Ruth fue recibida por el personal de la clínica, un pequeño equipo que la miraba con una mezcla de curiosidad y esperanza. Eran conscientes de la necesidad de un médico que pudiera traer nuevas energías y conocimientos al pueblo. Los primeros días de Ruth en el pueblo fueron un torbellino de adaptación. Se dedicó a conocer a sus pacientes, sus historias y las dolencias comunes en un lugar tan aislado. La gente del pueblo, inicialmente reservada, poco a poco comenzó a abrirse a ella, compartiendo no solo sus males físicos, sino también retazos de sus vidas. Pero no todo era como parecía. A medida que los días pasaban, Ruth empezó a notar pequeñas peculiaridades que perturbaban la calma del pueblo. Un anciano le habló de sombras que veía moverse en la noche. Una joven madre le confesó escuchar susurros cuando estaba sola en casa, y varios pacientes mencionaron un olor a azufre que a veces llenaba el aire sin explicación. Ruth, formada en la lógica y la ciencia, intentó encontrar razones racionales para estos relatos. Sin embargo, en el fondo de su mente, una inquietud comenzó a crecer. Había algo más en este pueblo aparte de la tranquilidad y el aislamiento, y había tomado la decisión correcta al venir aquí. A pesar de sus dudas, Ruth estaba determinada a hacer lo mejor de su situación. Después de todo, estaba allí para hacer una diferencia, para ayudar a aquellos que necesitaban atención médica. Pero mientras se preparaba para otra noche en la clínica, no podía sacudirse la sensación de que algo estaba por cambiar, algo que pondría a prueba todo lo que creía saber sobre el mundo y a sí misma. Las semanas se sucedieron desde la llegada de Ruth al pueblo, cada día lleno de nuevos desafíos y aprendizajes. Se había adaptado bien a su rutina, encontrando en su labor una satisfacción que hacía mucho no sentía. Sin embargo, la tranquilidad de sus primeros días comenzó a verse perturbada por eventos que no podía explicar racionalmente. Un atardecer, mientras el sol se despedía con tonos de fuego y el frescor de la noche comenzaba a tomar el lugar del calor del día, Ruth atendía a los últimos pacientes en la clínica. Fue entonces cuando doña Luisa, una señora mayor del pueblo, le habló de las sombras sin dueño que vagaban por las calles cuando la luna se ocultaba tras las nubes. Ruth sonrió, atribuyendo las historias a la rica tradición oral del pueblo y a la imaginación de sus habitantes. Pero esa misma noche, mientras regresaba a su casa, un escalofrío inexplicable la recorrió. El aire se llenó brevemente con un olor a azufre, tan intenso y desagradable que Ruth se detuvo en seco. Miró a su alrededor, buscando una fuente lógica, pero no había nada, solo el silencio de la noche y la quietud del pueblo. Sacudiendo la cabeza, decidió que el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Los días siguientes trajeron consigo más relatos inquietantes. Un joven le contó de susurros que lo despertaban en la noche, palabras susurradas tan suavemente que no podía entenderlas, pero que llenaban su habitación con una sensación de desasosiego. Ruth,
cada vez más confundida, comenzó a documentar estos relatos, preguntándose si habría algún patrón o explicación científica detrás de ellos. Una noche, mientras Ruth se encontraba sola en la clínica revisando sus notas, experimentó por primera vez lo que muchos de sus pacientes describían. El aire se volvió pesado, como cargado de electricidad, y de nuevo, ese olor a azufre impregnó la habitación. Antes de que pudiera reaccionar, una sombra pasó rápidamente por el rincón de su ojo. Al voltear, no había nada, solo el eco de su propia respiración acelerada. Con el corazón latiendo fuertemente en su pecho, Ruth intentó racionalizar lo sucedido. No había duda de que había visto algo, una figura oscura, una ausencia de luz que se movía con una intención que no alcanzaba a comprender. Recordó las palabras de doña Luisa y no pudo evitar la sensación de que había algo más en el pueblo, algo que se escondía en las sombras, esperando. Los siguientes días, Ruth se mantuvo alerta, observando cualquier señal que pudiera darle una pista sobre lo que estaba sucediendo. Habló con más habitantes del pueblo, escuchando sus historias con una nueva perspectiva. Lo que antes consideraba meras supersticiones, ahora comenzaba a tomar una forma más ominosa en su mente. Decidida a encontrar respuestas, Ruth empezó a investigar. Revisó libros antiguos en la pequeña biblioteca del pueblo, buscando referencias a fenómenos similares, y consultó en línea, en las pocas horas en que la conexión a Internet le permitía hacerlo. Lo que descubrió la llevó a profundizar aún más en la historia del pueblo, sospechando que las respuestas a estos misterios se encontraban enterradas en el pasado, un pasado que algunos preferirían mantener oculto. La doctora, con su mente científica, sabía que debía mantenerse escéptica y buscar explicaciones lógicas. Pero a medida que se adentraba en la oscuridad que parecía envolver al pueblo, Ruth no pudo evitar sentir que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su comprensión de la realidad para siempre. Una noche, mientras la luna se escondía tras nubes espesas, presagiando una oscuridad más profunda de lo habitual en el pueblo, Ruth experimentó lo que sería un punto de inflexión en su estancia. La clínica estaba en silencio, con solo el ocasional chasquido de la madera ajustándose a la temperatura nocturna rompiendo la quietud. Estaba sumida en sus investigaciones, buscando cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre los extraños sucesos, cuando un golpe apresurado en la puerta la sobresaltó. Al abrir, encontró a un joven, casi un niño, de aspecto desaliñado y mirada salvaje, que se aferraba a su brazo, claramente herido. Entre jadeos de dolor y el miedo evidente en sus ojos, relató cómo una sombra lo había perseguido por el camino que bordeaba el bosque, atacándolo cuando intentó huir. Ruth, poniendo en práctica sus habilidades médicas, lo atendió de inmediato, pero su mente científica luchaba por aceptar la historia del chico. Sin embargo, la realidad de la herida era innegable. Algo lo había herido, y con violencia. Después de estabilizar al joven y asegurarse de que estuviera cómodo, Ruth regresó a su escritorio, pero el aire se sentía diferente, cargado, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Y entonces lo sintió, ese mismo olor a azufre que había comenzado a temer, invadiendo la habitación sin una fuente aparente. Esta vez, sin embargo, no estaba sola. Al levantar la vista hacia la puerta, vio una figura oscura, más ausencia de luz que presencia, parada justo en el umbral. Su corazón se detuvo por un momento, el miedo paralizándola. La sombra no tenía forma definida, pero emanaba una sensación de malevolencia que helaba la sangre. Ruth intentó hablar, preguntar qué era, qué quería, pero las palabras se negaban a salir. Tan rápido como apareció, la figura se desvaneció, dejando tras de sí solo el eco de una risa burlona y el olor a azufre. Esa noche, Ruth no durmió. Se quedó despierta, repasando cada detalle de lo sucedido, intentando encontrar una explicación racional. Pero a medida que las horas pasaban, se dio cuenta de que lo que había experimentado iba más allá de la ciencia que conocía. Al amanecer, tomó una decisión. Enfrentaría este misterio de frente, armada con su intelecto y determinación. No permitiría que el miedo la dominara ni que las sombras tomaran control del pueblo. Los días siguientes, Ruth se dedicó a investigar más a fondo. Visitó al joven herido, quien le contó más sobre la sombra que lo atacó. A través de él,
y otros valientes suficientemente dispuestos a compartir sus historias, comenzó a juntar las piezas del rompecabezas. Aprendió sobre antiguos rituales y leyendas del pueblo, historias de espíritus y entidades malévolas que habían sido olvidadas o ignoradas por la mayoría. Con cada relato, cada pieza de información, Ruth se convencía más de que había algo antiguo y oscuro enraizado en el corazón del pueblo. Decidida a encontrar respuestas, se aventuró más allá de los confines seguros de la clínica y su hogar, hacia los bosques y las antiguas ruinas que algunos mencionaban solo en susurros. Armada con una linterna, su estetoscopio colgando como un talismán de su cuello, Ruth estaba dispuesta a descubrir la verdad, sin importar cuán oscura o peligrosa pudiera ser. Esa noche, en el umbral entre la luz y la oscuridad, Ruth se enfrentaría no solo a los misterios del pueblo, sino también a sus propios miedos, en un encuentro que definiría el curso de su estancia y quizás el destino del pueblo entero. Los días que siguieron al aterrador encuentro con la sombra fueron un torbellino de actividad para Ruth. Armada con una determinación férrea, se sumergió aún más en la historia y los misterios del pueblo, convencida de que la clave para desentrañar los sucesos paranormales residía en el pasado olvidado de la comunidad. Las pistas la llevaron a la biblioteca del pueblo, un edificio antiguo que parecía contener más polvo que respuestas. Sin embargo, entre sus estantes desgastados y libros olvidados, Ruth encontró registros de los primeros colonos del área, relatos de rituales paganos y referencias a un culto que adoraba a entidades antiguas, cuya sed de poder y dominio había sido sellada, según decían, en las profundidades de la tierra sobre la que el pueblo fue construido. Una noche, mientras Ruth estaba absorta en sus investigaciones, el viejo bibliotecario, don Ernesto, se le acercó. Había observado a Ruth en sus visitas diarias y, decidido a compartir lo que sabía, comenzó a relatarle la verdadera historia del pueblo. Habló de un pacto oscuro que se había hecho siglos atrás, un pacto que había traído prosperidad al pueblo a un terrible costo. Las entidades a las que adoraban los antiguos habitantes habían sido apaciguadas con sacrificios y rituales, pero nunca verdaderamente desterradas. Don Ernesto le explicó que, con el tiempo, los rituales habían sido abandonados, relegados al reino de la superstición y el mito, pero las sombras no habían sido olvidadas. Las desapariciones y los eventos inexplicables que ocasionalmente sacudían al pueblo eran recordatorios de que el pasado nunca había dejado de acecharlos. Ruth escuchaba, fascinada y horrorizada a partes iguales. Don Ernesto le ofreció libros antiguos y manuscritos que contenían información sobre los rituales y prácticas que podrían ayudar a protegerla y posiblemente a enfrentar las entidades. Ruth, aunque escéptica de la efectividad de tales métodos, no podía negar la realidad de lo que había experimentado. Decidió aprender todo lo que pudiera, preparándose para lo que creía era una inevitable confrontación. En las semanas siguientes, Ruth se convirtió en una figura aún más central en el pueblo. Por el día, seguía siendo la doctora dedicada, pero por la noche se sumergía en el estudio de los antiguos rituales y leyendas. Armada con el conocimiento recopilado, comenzó a experimentar con pequeños rituales de protección alrededor de la clínica y su casa, sorprendiéndose a sí misma con la sensación de poder que sentía al realizarlos. Pero cuanto más aprendía, más se daba cuenta de que enfrentar la oscuridad que asediaba al pueblo requeriría más que solo conocimiento antiguo y rituales de protección. Necesitaría la ayuda de la comunidad, unir a los habitantes del pueblo en un esfuerzo común para enfrentar y desterrar las sombras de una vez por todas. Con la determinación de alguien que ha encontrado su propósito, Ruth comenzó a planear. Sabía que la batalla que se avecinaba sería tanto contra las entidades oscuras como contra el miedo y la incredulidad de aquellos a quienes buscaba proteger. Pero también sabía que el bienestar del pueblo y posiblemente su propia alma dependían del éxito de su empresa. Mientras la luna crecía en el cielo, marcando el acercamiento de una noche que Ruth sabía que sería decisiva, se preparó para el mayor desafío de su vida. No estaba sola. El pueblo, aunque no plenamente consciente de la magnitud del peligro, comenzaba a unirse a su alrededor, atraído por su fuerza y valentía. Juntos, enfrentarían la oscuridad, armados con la luz del conocimiento, la esperanza y la determinación inquebrantable de una mujer que había llegado a ser mucho más que una doctora para ellos.
Era su protectora, su guía en la lucha contra los fantasmas de su pasado. La luna llena brillaba intensamente en el cielo, bañando el pueblo en una luz etérea que parecía presagiar el inminente enfrentamiento. Ruth había pasado los últimos días preparándose, tanto mental como físicamente, para lo que sabía que sería una batalla no solo por la seguridad del pueblo, sino también por su alma. Con la ayuda de don Ernesto y algunos valientes habitantes del pueblo que habían empezado a creer en su causa, Ruth había trazado un plan. Juntos, habían reunido los materiales necesarios para los rituales que esperaban sellarían de nuevo a las entidades oscuras y protegerían al pueblo de su influencia maligna. A medida que la noche avanzaba, Ruth y su pequeño grupo de aliados se reunieron en un claro cerca del bosque, el lugar que, según las investigaciones y los manuscritos antiguos, era el epicentro de la actividad paranormal. El aire estaba cargado de electricidad, una sensación palpable de anticipación y peligro que hacía que incluso los más escépticos entre ellos dudaran. Ruth inició el ritual con una calma que sorprendía incluso a ella misma. Recitó las antiguas palabras, su voz firme resonando en la quietud de la noche, mientras los demás formaban un círculo a su alrededor, sosteniendo antorchas y objetos de protección. A medida que el ritual avanzaba, una brisa fría comenzó a soplar a través del claro, y el olor a azufre llenó el aire, un presagio de la inminente aparición de las sombras. Fue entonces cuando las sombras se manifestaron, formándose en los bordes del claro, sus formas oscuras casi líquidas, moviéndose con una intención malévola. Ruth continuó con el ritual, su concentración inquebrantable, incluso cuando las sombras comenzaron a avanzar hacia el círculo de luz. Los habitantes del pueblo, armados con su fe y los amuletos que Ruth les había proporcionado, se mantuvieron firmes, repitiendo los cánticos que ella les había enseñado. El clímax del ritual llegó con un estallido de luz, emanando de Ruth y los símbolos que había trazado en el suelo. La luz se expandió, envolviendo las sombras, que emitieron un chillido inhumano al ser tocadas. La batalla entre la luz y la oscuridad, el bien contra el mal, se libró en el claro, con cada lado empujando contra el otro, buscando prevalecer. Finalmente, con un último esfuerzo de voluntad y el poder acumulado de los rituales y la fe del pueblo, Ruth logró empujar las sombras hacia atrás, sellándolas una vez más en las profundidades de donde habían venido. El claro quedó en silencio, el olor a azufre desapareció y la brisa se calmó, dejando solo la luz de la luna y el cansancio de los que habían luchado. El pueblo había sido salvado, gracias a la valentía de Ruth y la unidad del pueblo. Aunque sabían que debían permanecer vigilantes, esa noche habían ganado una batalla crucial. Ruth, ahora no solo la doctora sino también la protectora del pueblo, había encontrado su lugar. Había llegado buscando un propósito y lo había encontrado no solo en la medicina, sino también en la protección de aquellos que habían llegado a ser su familia. La batalla contra las sombras había terminado, pero la vida en el pueblo había cambiado para siempre. Ruth había enseñado a sus habitantes el valor de la unidad y la fuerza de la creencia, un legado que perduraría por generaciones. Y aunque la lucha contra la oscuridad podía surgir nuevamente en el futuro, tenían la certeza de que juntos podrían enfrentar cualquier desafío que les deparara el destino. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal para poder seguir disfrutando de relatos de terror.